A veces el cuerpo habla, pero no lo hace con palabras, lo hace con sensaciones, con señales pequeñas, repetidas, silenciosas, con mensajes que llegan una y otra vez hasta que alguien decide escucharlos. Déjame preguntarte algo. ¿Has tenido las manos frías incluso cuando el clima es cálido? ¿O tus pies guardan el frío incluso en pleno verano? ¿O tal vez llevas tanto tiempo con esa sensación que ya ni siquiera la percibes como extraña? Ya se volvió parte del paisaje del cuerpo, algo con lo que simplemente convives. Muchos lo atribuyen a la circulación, a la presión arterial, a que simplemente eres de esas personas que siempre tienen frío. Y puede que haya una parte fisiológica en todo eso, pero las tradiciones antiguas decían algo completamente distinto, algo que durante siglos fue transmitido de maestro a discípulo, de abuela a nieto, de sanador a comunidad. Decían que cuando las manos y los pies se enfrían de manera persistente, sin causa climática obvia, es porque el fuego interior se ha retraído. Porque la energía que debería expandirse hacia el mundo ha decidido protegerse, ha decidido volver al centro, ha decidido reducir su presencia en las fronteras del ser. Y lo más inquietante, lo que casi nadie se detiene a considerar, es que ese gesto no siempre nace en ti. A veces viene de una memoria más antigua que tu propia vida. A veces llega desde voces que ya no están, desde cuerpos que ya no caminan por la tierra, pero cuya huella todavía vive en la forma en que tu sistema nervioso se regula, en la manera en que tu cuerpo responde al mundo. Hoy, vamos a descubrir el posible mensaje oculto detrás de ese frío persistente, que puede estar intentándote decir tu energía ancestral. ¿Qué capas de tu historia personal y de la historia de tu linaje podrían estar expresándose a través de esa sensación? Y cómo despertar nuevamente el calor que conecta tu alma con el mundo. Pero hay algo que casi nadie explica, algo que la mayoría de los videos espirituales omiten, quizá porque incomoda, quizá porque requiere un nivel de honestidad que no siempre es cómodo, y lo revelaremos al final. Antes de continuar, te invito a hacer algo sencillo. Escribe en los comentarios: "Activo mi fuego interior". Esa frase es más que un comentario, es una pequeña declaración de presencia. Es decirle a tu propio sistema nervioso que estás aquí, que estás dispuesto a escuchar, que algo en ti está listo para comenzar a moverse. Y si mientras escuchas este mensaje sientes que algo dentro de ti se despierta, puedes sostener la energía de este espacio enviando un super chat, no como un gesto comercial, sino como un intercambio consciente entre almas que caminan el mismo despertar. Ahora sí, vamos a entrar en el misterio. Durante miles de años, las civilizaciones antiguas no veían el cuerpo como una máquina, lo veían como un mapa vivo, un territorio donde cada sensación era un lenguaje, donde cada síntoma crónico era una conversación que el interior intentaba sostener con la conciencia. Los sabios de Oriente observaron durante generaciones algo que la medicina moderna tardaría siglos en empezar a comprender. El calor del cuerpo no es solo temperatura, es una expresión de presencia, es una manifestación de la vitalidad que fluye o que se contrae. Es el termómetro de algo mucho más profundo que la sangre circulando por las venas. En la medicina tradicional china existe el concepto del yang deficiente, un estado en el que el fuego vital, el principio activo, expansivo, transformador que anima y mueve toda la vida, comienza a replegarse hacia el centro del cuerpo, como una llama que reduce su radio cuando el viento amenaza con apagarla, como un animal que se enrolla sobre sí mismo para conservar el calor en el núcleo. Ese fuego, conocido en la tradición taoísta como Ming Men, que puede traducirse como la puerta de la vida o la puerta del destino, reside en el espacio entre los rinones. Es considerado la raíz de toda vitalidad, el origen del calor que luego viaja hacia las extremidades, hacia las manos, hacia los pies, hacia los puntos donde el ser humano toca el mundo y deja su huella en él. Cuando ese calor no llega hasta las fronteras del cuerpo,
Cuando las manos permanecen frías y los pies nunca terminan de calentarse, no es solo una cuestión fisiológica, es una metáfora del alma que merece ser escuchada, porque las manos y los pies no son extremidades arbitrarias, son los órganos del contacto con el mundo exterior. Las manos son el instrumento del dar y del recibir. Con ellas construimos, acariciamos, sostenemos, creamos, entregamos, tomamos. Son el puente entre el mundo interior y el mundo de los otros. Cuando el calor no llega a ellas de manera crónica, el cuerpo está comunicando algo muy específico, algo en la relación con el contacto, con el dar, con el recibir, con la presencia activa en el mundo, se ha contraído. Los pies, en cambio, representan la dirección, el avance, la capacidad de sostenerse en la tierra y caminar hacia algo. Representan la confianza en el camino, la disposición a avanzar incluso cuando no se ve el final. Cuando los pies pierden calor de manera persistente, la tradición interpreta que la conexión con el propio camino se ha debilitado, que algo en la relación con el avanzar, con el construir hacia adelante, con el confiar en la vida como terreno firme, se ha tornado incierto. Pero aquí aparece la dimensión que la mayoría ignora, la que transforma esta reflexión de un simple análisis energético en algo verdaderamente perturbador y liberador al mismo tiempo. Los antiguos maestros de muchas tradiciones, desde los taoístas hasta los curanderos andinos, desde los chamanes ibéricos hasta los sabios ayurvédicos de la India, compartían una comprensión fundamental. El cuerpo no solo porta la historia de su dueño, porta también la historia del linaje. Cada cuerpo es el resultado de cuerpos anteriores, de personas que sobrevivieron guerras, hambrunas, exilios, migraciones forzadas, silencios impuestos. Personas que vivieron bajo condiciones que requerían contracción permanente, que exigían reducir la presencia en el mundo para poder sobrevivir en él. Y esos cuerpos aprendieron estrategias, patrones de contracción que en su momento garantizaron la supervivencia. Formas de regular el sistema nervioso que permitieron atravesar lo inatravesable. El problema, el gran problema que casi nadie menciona, es que esos patrones no desaparecen con la muerte. Se transmiten, no como recuerdos conscientes, no como historias que alguien cuenta en la mesa familiar, sino como disposiciones del sistema nervioso, como umbrales de alerta que se calibran antes de que el niño pueda hablar, como formas de habitar el propio cuerpo que se aprenden sin saber que se están aprendiendo. La epigenética, ciencia relativamente reciente pero que avanza con pasos cada vez más firmes, ha comenzado a demostrar lo que los ancianos ya sabían intuitivamente. Las experiencias de nuestros ancestros pueden modificar la expresión genética de sus descendientes. No el código genético en sí, pero sí los interruptores que determinan qué genes se activan y cuáles permanecen silenciosos. Lo que los antiguos llamaban memoria del linaje, la ciencia empieza a llamarlo transmisión epigenética intergeneracional. Estudios con descendientes de sobrevivientes del Holocausto, con hijos de personas que atravesaron hambrunas severas, con generaciones post-trauma de guerra, han encontrado marcas biológicas específicas que se transmiten de padres a hijos. El cuerpo literalmente guarda la cuenta de lo que los ancestros vivieron. El frío en tus manos podría ser simplemente temperatura, o podría ser el eco de alguien que aprendió, mucho antes que tú, que era más seguro no extenderse demasiado, que era más prudente no tocar demasiado, no pedir demasiado, no moverse demasiado hacia el mundo, que la supervivencia exigía contracción. Si esta idea está resonando contigo, escribe en los comentarios: escucho la memoria de mi energía. Y si este conocimiento toca algo profundo en tu interior, puedes apoyar esta comunidad consciente mediante un super chat, como una forma de mantener viva esta conversación espiritual que estamos compartiendo. Vivimos en una época de paradoja profunda. Nunca en la historia humana hemos tenido acceso a tanta información, a tantas herramientas de comunicación, a tantos recursos para entendernos a nosotros mismos. Y sin embargo, el cuerpo de millones de personas vive en un estado que los antiguos habrían reconocido de inmediato, con preocupación y con compasión a partes iguales.
el estado del guerrero que no puede descansar, el estado del centinela que ha olvidado que la guerra ya terminó. Los neurocientíficos llaman a esto activación crónica del sistema nervioso simpático, el sistema de alerta que prepara al cuerpo para enfrentar amenazas, que acelera el corazón, que tensa los músculos, que enfoca la atención en el peligro potencial. El sistema que en su sabiduría nos ha permitido sobrevivir como especie durante millones de años. Pero hay algo que pocos comprenden completamente, algo que cambia todo cuando se entiende de verdad. Este sistema no distingue entre un peligro real y uno imaginado. No distingue entre una amenaza presente y el recuerdo de una amenaza pasada. No distingue entre el miedo propio y el miedo heredado. Para el sistema nervioso, una memoria de peligro activa la misma respuesta que el peligro mismo. Cuando el cuerpo entra en ese estado de vigilancia crónica, la sangre se redirige hacia los órganos vitales, el corazón, los pulmones, el cerebro, los músculos grandes. Las extremidades dejan de ser prioridad fisiológica. Las manos se enfrían, los pies pierden calor. El cuerpo literalmente se retira de sus fronteras para concentrar los recursos en el núcleo. Es un mecanismo brillante para la supervivencia inmediata, extraordinariamente eficiente en situaciones de crisis real, pero devastador cuando se vuelve el estado por defecto, cuando el cuerpo ya no sabe cómo volver al reposo, cuando el sistema de alerta se queda encendido incluso cuando no hay ninguna amenaza en el horizonte. Y aquí es donde lo espiritual y lo neurológico se tocan de una manera que resulta imposible ignorar. Muchas personas con manos y pies crónicamente fríos no tienen una amenaza real frente a ellos. Tienen vidas relativamente seguras, relativamente estables. Pero su sistema nervioso actúa como si el peligro fuera constante, como si la tierra bajo sus pies pudiera derrumbarse en cualquier momento. Hay una hipervigilancia silenciosa que no tiene nombre evidente. Una evaluación permanente del entorno que ocurre por debajo del umbral de la conciencia. Una tensión de fondo que nunca termina de soltarse, que se ha vuelto tan familiar que ya no se percibe como tensión, solo se percibe como la forma en que uno es. Desde la perspectiva del trabajo con la memoria del cuerpo, este estado crónica puede tener varias raíces que frecuentemente se entrecruzan. Puede venir de una infancia en la que expresarse generaba consecuencias, en la que decir lo que se sentía activaba respuestas imprevisibles de los adultos, en la que era más seguro volverse invisible, pequeño, inofensivo. El cuerpo de ese niño aprendió que expandirse era peligroso. Y esa lectura, instalada en los primeros años de vida cuando el sistema nervioso está en plena formación, puede persistir durante décadas sin que la persona sea consciente de ella. Puede venir también de un ambiente donde la seguridad era impredecible, no necesariamente de abuso evidente, a veces simplemente de inconsistencia, de un hogar donde el clima emocional cambiaba sin aviso, donde el adulto que ayer era afectuoso, hoy era distante o explosivo. El sistema nervioso del niño, en esas condiciones, aprende a estar siempre listo, a nunca bajar completamente la guardia, porque nunca se sabe cuándo el ambiente va a cambiar, y puede venir, como exploramos en el capítulo anterior, de generaciones de personas que vivieron bajo condiciones que requerían contracción permanente, cuyo sistema nervioso aprendí, a través de años de adversidad, que la expansión era un lujo que no siempre se podía permitir. El cuerpo aprende lo que el ambiente le enseña, y cuando ese aprendizaje ocurre lo suficientemente temprano, o viene de lo suficientemente lejos en el tiempo, se instala como arquitectura, no como hábito consciente que se puede cambiar con decisión, sino como la forma misma en que el sistema nervioso está organizado, como el tono basal desde el que toda experiencia es procesada. Hay un concepto en la psicología somática llamado respuesta de congelamiento. A diferencia del ataque o la huida, que son las respuestas de supervivencia más conocidas, el congelamiento es la respuesta del sistema nervioso cuando ninguna de las otras opciones parece viable. Es la inmovilidad del animal que finge estar muerto. El silencio del niño que aprende que ni pelear ni escapar es posible, así que la única opción es desaparecer.
Y en ese estado de congelamiento, el calor se retira profundamente. En la tradición del yoga terapéutico y en el trabajo con el trauma somático, se habla de que muchas personas modernas viven en un estado de congelamiento parcial crónico, no en el congelamiento total del shock agudo, sino en una versión atenuada, sostenida, que se expresa como fatiga inexplicable, como dificultad para sentir alegría plena, como sensación de ir por la vida detrás de un vidrio, y como frío en las extremidades. Hay otro aspecto que vale la pena explorar con detenimiento, porque conecta lo neurológico con lo energético de una manera que muchas tradiciones han señalado durante siglos. La conexión entre el frío en las extremidades y lo que se conoce en muchas tradiciones como el bloqueo del centro del corazón. No el corazón físico, sino el espacio energético del pecho que regula la capacidad de conectar, de amar, de abrirse a la experiencia del otro. Cuando ese centro se cierra como mecanismo de protección, algo en el flujo de la energía se interrumpe. El calor que debería viajar desde el núcleo hacia las manos, hacia el contacto, hacia el mundo, encuentra una barrera, una especie de puerta que el sistema aprendió a cerrar para no sufrir demasiado, para no dar demasiado y quedarse vacío, para no recibir demasiado y quedar expuesto. Y así el calor se queda atrapado en el centro, sin poder fluir hacia las fronteras, sin poder convertirse en contacto, en presencia, en expansión. Las personas que trabajan con el cuerpo a través de prácticas como el yoga terapéutico, el trabajo somático o ciertas formas de meditación orientada a la sensación, reportan con frecuencia algo revelador. Cuando algo se libera en el pecho, cuando una emoción largamente contenida finalmente encuentra expresión, cuando el espacio del corazón se abre aunque sea 1 milímetro, las manos comienzan a calentarse. El calor viaja donde la apertura lo permite. El flujo energético sigue al flujo emocional. Esto no es solo metáfora. Es la experiencia directa de miles de personas que han transitado procesos de sanación somática y energética. Si alguna parte de esto describe tu experiencia, escribe: elijo salir de la contracción. Y si este mensaje está tocando algo real dentro de ti, puedes apoyar este espacio enviando un super chat, como un intercambio energético consciente entre quienes están despertando. Existe una pregunta que muy pocas personas se hacen cuando sienten ese frío persistente que no termina de irse. En vez de preguntar qué está mal en mi cuerpo, podrían preguntarse: ¿qué está intentando comunicarme esto? En vez de buscar cómo eliminar el síntoma lo antes posible, podrían preguntarse: ¿para qué apareció esto? ¿Qué función cumple? Esa diferencia de perspectiva lo cambia todo, porque coloca a la persona en una relación completamente distinta con su propio cuerpo, una relación de escucha en lugar de combate, una relación de curiosidad en lugar de rechazo. El cuerpo no es un enemigo que falla, no es una máquina defectuosa que necesita ser reparada, es un testigo fiel que registra todo lo que has vivido, todo lo que tus ancestros vivieron, y lo expresa con el único lenguaje que conoce: la sensación. Hay una corriente dentro de la medicina integrativa y la psicología somática que trabaja con lo que se llama la inteligencia del síntoma. La idea central es radical en apariencia pero profundamente coherente cuando se examina con cuidado. Cada síntoma crónico que el cuerpo produce tiene una función. No es un error, no es una falla arbitraria. Es una respuesta. Una respuesta que en algún momento fue adaptativa, que en algún contexto fue la mejor estrategia disponible, y que ahora, fuera de ese contexto original, sigue ejecutándose porque nadie le ha dado permiso de descansar. Nadie le ha mostrado que el mundo ya es distinto. Que el peligro que justificaba esa respuesta ya no está presente de la misma forma. Desde esta perspectiva, el frío en las extremidades puede ser interpretado como una señal de repliegue estratégico. El cuerpo reduciendo su radio de acción para conservar recursos en el núcleo, retrayendo su presencia en el mundo porque en algún nivel, consciente o inconsciente, expandirse todavía se siente peligroso. Todavía se siente como una apuesta que podría costar demasiado.
Y cuando se explora con paciencia y con compasión qué hay detrás de ese peligro percibido, frecuentemente aparecen patrones que tienen una lógica perfecta dentro de la historia de la persona o dentro de la historia de su familia. Un linaje de personas que emigraron y perdieron todo lo que habían construido. Generaciones que aprendieron que destacarse atrae atención peligrosa. Familias donde querer demasiado era sinónimo de perder demasiado. Tradiciones familiares donde el amor siempre venía condicionado, donde recibir significaba quedar endeudado, donde pedir equivalía a hacerse vulnerable. Esos patrones no se transmiten como creencias conscientes que alguien puede identificar y decidir cambiar de un día para otro. Se transmiten como formas de regular el sistema nervioso, como umbrales de confianza calibrados antes de que la persona pudiera siquiera articular lo que es la confianza, como la distancia que el cuerpo mantiene del mundo, que parece innata pero que en realidad fue aprendida. Pero aquí está el punto de inflexión que transforma completamente la narrativa, el que hace que todo lo anterior pase de ser una condena a ser una oportunidad. Un patrón heredado no es un destino, es un punto de partida. Los seres humanos somos los únicos animales capaces de observar nuestros propios patrones y elegir, conscientemente, comenzar a modificarlos. No de forma inmediata, no sin trabajo, no sin recaídas y momentos de duda, pero sí de forma real, de forma auténtica, de forma que puede cambiar no solo la propia vida, sino las vidas de las generaciones que vengan después. En la tradición del chamanismo andino existe el concepto de transformar el ucha, la energía pesada, densa, que se acumula en el campo energético de las personas y de los linajes a lo largo del tiempo. No como una presencia malevolente, sino simplemente como energía que no ha podido fluir, que se ha estancado en patrones repetitivos, que necesita ser reconocida, honrada y puesta en movimiento nuevamente. Los curanderos andinos no trabajaban tratando de eliminar el ucha, trabajaban transformándola, reconociendo que esa energía pesada también cargaba sabiduría, que en los patrones de contracción había estrategias de supervivencia que merecían ser honradas antes de ser liberadas. En la tradición tibetana existe una práctica llamada Tonglen que trabaja con principios similares. Consiste en inhalar deliberadamente lo que duele, lo que es difícil, lo que se quiere evitar, y exhalar espacio, claridad, alivio, no como forma de castigo ni de negación del dolor, sino como alquimia interior, como el reconocimiento de que lo que se evita perpetúa su poder, lo que se enfrenta con presencia comienza a transformarse. Y en la tradición japonesa del kintsugi, el arte de reparar cerámica rota con oro, late una filosofía que habla directamente a este momento de la conversación. Las fracturas no se esconden, se honran, se resaltan, se hacen parte de la belleza de la pieza, porque la pieza que se rompió y fue reparada no es una pieza inferior a la que nunca se rompió, es una pieza con historia, con profundidad, con una riqueza que solo puede existir en algo que ha sido probado. Lo mismo puede decirse de una persona que ha cargado el frío del linaje y ha decidido empezar a transformarlo. No se vuelve alguien que nunca cargó esa historia. Se vuelve alguien cuya profundidad y cuya capacidad de compasión son exactamente proporcionales a lo que ha atravesado. En ambas tradiciones, y en muchas otras a lo largo del planeta, late el mismo entendimiento esencial. El fuego interior nunca desaparece completamente, solo cambia de forma, se contrae, se esconde, espera, y puede ser despertado, no a través de la fuerza, no intentando calentarse con pura voluntad o con determinación mental, sino a través de la presencia, a través del reconocimiento genuino de lo que ha sido, a través de volver a habitar el propio cuerpo con una mirada de compasión hacia todo lo que ese cuerpo ha guardado. Si sientes que esta revelación te está abriendo una nueva perspectiva, escribe: mi fuego vuelve a expandirse. Y si deseas ayudar a que este tipo de enseñanzas sigan llegando a más personas, puedes apoyar el canal con un super chat, sosteniendo esta sabiduría compartida.
Ahora llegamos a algo concreto, porque la comprensión sin práctica es solo información, y lo que estamos explorando hoy merece convertirse en experiencia directa, en contacto real con el propio cuerpo. Lo que vamos a hacer juntos en este momento es simple en su forma. Pero si se hace con presencia genuina, con la disposición de realmente estar aquí y no solo seguir los pasos mecánicamente, puede ser profundamente movilizador. Primero, encuentra una postura cómoda. Puede ser sentado, de pie, recostado. Lo que importe no es la posición, sino la presencia. Si puedes, coloca los pies descalzos sobre el suelo. El contacto directo de la piel con la tierra o con el piso, sin la mediación del calzado, activa algo muy antiguo en el sistema nervioso, algo que recuerda que hay una superficie sólida debajo, que hay un suelo que sostiene. Deja caer los hombros. No los empujes hacia abajo con fuerza, solo deja que la gravedad los tome. Permite que la tensión de la superficie de tu cuerpo comience a ablandarse. Cierra los ojos si te sientes cómodo haciéndolo, y si no, simplemente suaviza la mirada. Deja que el entorno se vuelva un poco más borroso, menos urgente, menos demandante de tu atención. Respira 3 veces de forma lenta y consciente. Inhala por la nariz, contando mentalmente hasta 4. Retiene el aire un momento, un conteo de 2. Exhala por la boca lentamente, contando hasta 6 o hasta 8 si puedes. Esta exhalación extendida activa el sistema nervioso parasimpático, el sistema del reposo, el sistema que le dice al cuerpo que puede bajar la guardia, que no hay amenaza inmediata, que es seguro estar aquí. Con cada exhalación, siente como si la tensión que has cargado en los hombros, en la mandíbula, en el espacio detrás de los ojos, comenzara a soltarse. No tienes que forzar nada, solo acompaña el proceso. Ahora lleva la atención al centro de tu pecho, no para analizar nada, no para buscar emociones específicas, ni para intentar sentir algo determinado, solo para estar ahí. Para visitar ese espacio con la suavidad con que visitarías a alguien que lleva mucho tiempo solo. Los yogis llamaban a este espacio anahata, que puede traducirse como el sonido que no fue golpeado, el lugar donde existe una vibración que nace de sí misma, sin necesidad de que nada externo la active. Una frecuencia de apertura que es intrínseca al ser humano, aunque frecuentemente éste oculta bajo capas de protección. En la tradición taoísta, este espacio es considerado el palacio del corazón, el lugar donde reside la Shen, la conciencia luminosa, el espacio donde la mente y el espíritu se encuentran con el cuerpo. Imagina que en ese centro hay una pequeña llama. Puede ser diminuta, puede ser casi imperceptible. No tienes que verla con claridad ni sentirla de manera dramática. Solo reconoce que está ahí, que siempre ha estado ahí, que incluso en los momentos de mayor frío interior, ese fuego central nunca se apagó del todo. Ahora, lentamente, frota las palmas de tus manos entre sí, sin prisa, con la misma atención con que harías algo que vale la pena. Siente el calor que surge entre ellas. Ese calor no viene del exterior, no te lo está dando nadie. Viene de ti, es tuyo. Siempre lo fue. Cuando sientas ese calor acumulado en las palmas, detente y coloca las manos sobre el centro del pecho, sobre ese espacio que acabas de visitar. Las palmas calientes sobre el corazón. Respira. Siente el calor de tus manos encontrándose con el calor de tu centro, como si 2 fuentes de calor se reconocieran, como si algo en el pecho recordara que puede recibir, que puede dejarse calentar, que no tiene que estar siempre en guardia, siempre listo para protegerse de lo que viene de afuera. Permanece en ese contacto por unos momentos. No hay prisa, no hay nada más importante en este instante que este contacto entre tus manos y tu corazón. Ahora lleva la atención hacia abajo, hacia los pies. Siente su peso sobre el suelo, siente la textura de la superficie bajo ellos, siente la temperatura de ese contacto. Si eres de los que raramente sienten sus pies,
Si normalmente tu atención vive en la cabeza y el cuerpo existe como una especie de transporte para la mente, este momento es especialmente significativo, porque volver a los pies es volver a la tierra, es volver al presente, es volver al cuerpo que realmente eres y no solo a la narrativa que cuentas sobre ti. En muchas tradiciones, la tierra no es solo suelo, es la gran madre, el receptáculo de todo lo que necesita ser soltado, de todo lo que el ser humano no puede seguir cargando solo, y la fuente de una energía de sustento que ha estado disponible desde siempre, que no pide nada a cambio, que simplemente da. Los nativos americanos de muchas tradiciones hablaban de la tierra como una entidad viva con quien es posible entrar en relación. No como una metáfora poética, sino como una descripción literal de una relación energética real. Los sanadores ayurvédicos recomendaban caminar descalzo sobre la tierra con regularidad como práctica de reequilibrio del sistema nervioso, lo que hoy la ciencia llama earthing o grounding, y que ha producido resultados medibles en la reducción de inflamación y en la regulación del sistema nervioso autónomo. Con los pies en el suelo, respira nuevamente e imagina que desde la planta de tus pies comienza a subir una corriente suave, no fría, no invasiva, sino templada y constante, como la energía de algo que lleva milenios siendo sólido y confiable. Esa corriente sube por tus pies, pasa por los tobillos, sube por las pantorrillas, pasa por las rodillas, llega a los muslos, asciende por las caderas, sube por la columna vertebral, vértebra por vértebra, y se encuentra con el calor del corazón, tierra y corazón conectándose, el abajo y el arriba reconociéndose, la estabilidad de lo que siempre ha estado ahí y el fuego de lo que siempre ha vivido en ti. Mantente en ese espacio por unos momentos más. No busques nada, no analices, solo siente, solo estate aquí. Y en silencio, sin prisa, hazte esta pregunta: ¿en qué parte de mi vida me estoy conteniendo todavía? No busques la respuesta con la mente, no intentes resolverlo como si fuera un problema lógico. Deja que el cuerpo responda, quizá con una imagen que aparece detrás de los párpados cerrados, con una sensación en algún lugar específico del cuerpo, con un nombre o una situación que emerge sin que lo hayas buscado, con un silencio que ya es en sí mismo una respuesta. Cualquier cosa que aparezca, recíbela sin juicio, sin intentar cambiarlo ni explicarlo en este momento. Solo reconócelo, solo dile, en silencio: te veo. Cuando estés listo, abre los ojos lentamente. Trae la atención de regreso al espacio físico donde estás. Mueve los dedos de las manos y los pies suavemente. Siente el contacto del cuerpo con la silla, con el piso, con el aire de la habitación. Y si puedes, antes de continuar, lleva una mano al corazón por un momento más, como un gesto de reconocimiento hacia el cuerpo que te ha traído hasta aquí, que ha guardado todo lo que ha guardado, que ha seguido latiendo a través de todo lo que has atravesado. Este pequeño ritual, repetido con regularidad, comienza a crear nuevas condiciones en el sistema nervioso, no de manera mágica ni instantánea, sino porque la presencia consciente y compasiva en el propio cuerpo envía una señal que el sistema nervioso puede leer, la señal de que es seguro estar aquí, de que es seguro sentir, de que es seguro empezar, poco a poco, a expandirse. Si hiciste este ejercicio, escribe en los comentarios: siento el calor regresar. Y si esta experiencia está siendo significativa para ti, puedes enviar un super chat como un gesto de energía compartida que sostiene este espacio. Existe una diferencia fundamental entre el calor como temperatura y el calor como presencia en el mundo. La temperatura es lo que mide el termómetro. La presencia es algo completamente distinto. Es lo que sienten quienes te rodean cuando entras a una habitación. Es la capacidad de estar genuinamente aquí, genuinamente disponible, genuinamente en contacto con la vida que ocurre en este momento.
Cuando el fuego interior vuelve a fluir, algo más que la temperatura cambia. Cambia la forma en que una persona se relaciona con su propia vida. Cambia la textura de las experiencias cotidianas. Cambia la calidad de los vínculos. Y cambia, de maneras sutiles pero profundas, la forma en que la persona es percibida por los demás. Hay un concepto en la tradición japonesa llamado Ikigai. Suele traducirse de manera simplificada como razón de ser, pero en su sentido más profundo y matizado, describe ese estado en el que una persona está tan plenamente habitando su propia vida, tan plenamente presente en lo que hace y en quien es, que una especie de calor interior se vuelve visible, perceptible, tangible para quienes la rodean. Las personas que viven desde ese lugar no necesariamente son las más exitosas en términos convencionales, no siempre son las más elocuentes ni las más reconocidas, no siempre tienen las vidas más ordenadas ni los logros más impresionantes. Pero tienen algo que los demás perciben intuitivamente, algo que no requiere palabras para ser comprendido. Están habitadas. Están presentes en su propio cuerpo. Su energía no está contraída en el centro, ni atrapada en el pasado, ni ansiosa por el futuro. Está circulando, está disponible, está aquí. Y eso se siente, eso se nota, eso transforma la calidad de cada interacción. En la tradición ayurvédica de la India hay un concepto llamado hojas. Se describe como la esencia refinada de todos los tejidos del cuerpo. El brillo vital que resulta de que todos los sistemas del organismo estén funcionando en armonía. Lo que da a los ojos su luz particular. Lo que da a la piel su luminosidad. Lo que hace que algunas personas tengan algo que en términos coloquiales llamamos presencia y que es muy difícil de definir pero inmediatamente reconocible. Y se dice en esa tradición que el ojas disminuye cuando una persona vive en conflicto con su propia naturaleza, cuando suprime sistemáticamente lo que siente, cuando actúa de manera habitual en contra de sus valores más profundos, cuando vive prestada en la vida que se supone que debe vivir en lugar de la vida que realmente le corresponde. Y que el ojas se restaura cuando una persona comienza a vivir con coherencia, cuando lo que piensa, lo que siente y lo que hace empiezan a alinearse, cuando el fuego interior ya no necesita gastarse en el conflicto interno, cuando la energía que antes se usaba en suprimir, contener y proteger puede finalmente fluir hacia la expresión, hacia la conexión, hacia la creación. Recuperar el calor interior no es un proceso de un día, no es el resultado de un ritual aislado o de una decisión tomada en un momento de inspiración. Es un proceso gradual, a veces no lineal, a veces desconcertante, que requiere práctica y paciencia y compasión hacia uno mismo. Pero tampoco es un misterio inalcanzable reservado para los iluminados. Es algo que comienza con gestos pequeños, repetidos conscientemente, que desafían el patrón de contracción una y otra vez. El gesto de decir lo que piensas cuando normalmente te callas. No porque la confrontación sea la meta en sí misma, ni porque expresar sea siempre fácil o seguro, sino porque la autosupresión crónica, ese hábito de tragarse las palabras antes de que salgan, enfría de manera gradual el fuego de la expresión. Y porque cada vez que la expresión genuina encuentra un camino hacia afuera, algo en el pecho se abre 1 milímetro más. El gesto de recibir un elogio sin deflectarlo inmediatamente. Sin decir no, fue para tanto, o cualquier otro que lo descarte antes de que pueda aterrizarse. Ese pequeño gesto de apertura, que puede parecer insignificante o incluso incorrecto para quien está acostumbrado a minimizarse, entrena al sistema nervioso para tolerar ser visto. Para tolerar que algo bueno llegue, se quede y sea reconocido como real. El gesto de pedir ayuda cuando la necesitas. Hay personas cuyas manos se han enfriado en parte porque aprendieron en algún momento de su historia que pedir era debilidad, que depender de otros era peligroso porque los otros podían fallar o podían usar esa vulnerabilidad en contra. Y esa creencia, cargada en el cuerpo como certeza, cierra el flujo de manera gradual.
porque vivir sin poder pedir es vivir con los brazos parcialmente cerrados. Y los brazos cerrados no pueden dar ni recibir con libertad. El gesto de dar con libertad y no con obligación. Cuando el dar nace del miedo o de la culpa, cuando se da para evitar consecuencias o para cumplir con una imagen de sí mismo, el acto de dar drena el fuego en lugar de alimentarlo. Cuando el dar nace de la abundancia, de la genuina satisfacción de contribuir a algo que importa, cada acto de generosidad alimenta el fuego interior en lugar de apagarlo. Y el gesto de caminar hacia lo que deseas, aunque no tengas garantías de que va a salir bien. Los pies recuerdan para qué están cuando comienzan a moverse en la dirección del propio deseo, no del deseo impuesto, no del que nace del miedo a decepcionar o del ansia de ser aceptado, del deseo genuino, el que viene de adentro, el que existe incluso cuando no hay nadie mirando. Cada uno de esos gestos, repetido conscientemente, alimenta el fuego, no de manera dramática, no de manera que vaya a resolverlo todo de golpe, sino de la manera en que se alimenta una brasa, con cuidado, con constancia, con la confianza de que lo que parece pequeño, sostenido en el tiempo, se convierte en algo transformador. Y cuando el fuego crece, cuando la energía comienza a fluir nuevamente hacia las fronteras del ser, algo cambia en la relación con el mundo. Las manos ya no se esconden, se extienden con menos miedo y más presencia. Pueden dar con menos cálculo y recibir con menos culpa. Pueden tocar y ser tocadas sin que eso se sienta como una amenaza a la integridad. Los pies ya no dudan tanto. Recuerdan que están hechos para avanzar, para sostenerse sobre la tierra y moverse hacia lo que la vida tiene todavía para ofrecer. Y el cuerpo entero empieza a sentir algo que tal vez llevaba mucho tiempo olvidado. Algo que quizá nunca supo que había perdido porque nunca lo había sentido completamente. La sensación de habitar la propia vida con confianza. La sensación de que el mundo no es principalmente un lugar de amenazas que hay que esquivar, sino un territorio de posibilidades en el que es posible moverse con presencia y con calor. Si sientes que estás listo para recuperar ese calor, escribe "Camino con mi fuego interior". Y si deseas ayudar a expandir esta comunidad de almas conscientes, puedes hacerlo mediante un superchat, sosteniendo este espacio donde exploramos juntos estos misterios del ser. Tal vez tus manos y pies fríos no sean solo una casualidad. Tal vez tampoco sean únicamente un fenómeno físico que pueda explicarse por completo con una palabra médica o una cifra en un análisis. A veces el cuerpo funciona como un espejo silencioso de nuestra historia, un lugar donde lo biológico y lo emocional se encuentran sin pedir permiso. Durante este viaje hemos explorado una posibilidad distinta. La idea de que esas manos frías, esos pies que parecen guardar invierno incluso cuando el mundo está tibio, podrían ser también una metáfora, un pequeño gesto del cuerpo que habla de contracción, de protección, de una energía que en algún momento aprendió que era más seguro recogerse que expandirse. Y si lo miras con calma, tiene sentido. Venimos de historias largas, de generaciones que hicieron lo necesario para sobrevivir, personas que aprendieron a callar, a resistir, a avanzar con cautela. Esa sabiduría de supervivencia permitió que hoy estemos aquí. Pero la misma protección que en otro tiempo fue necesaria, a veces se queda demasiado tiempo habitando el cuerpo. El cuerpo no distingue entre pasado y presente con la claridad que lo hace la mente. Solo repite lo que aprendió que funcionaba. Por eso, a veces, la energía se guarda en el centro, el calor se protege y las fronteras del cuerpo se enfrían. Pero aquí aparece algo profundamente liberador. Heredar una forma de reaccionar no significa estar condenado a repetirla. La energía ancestral no es una cadena que nos arrastra sin remedio. Es más parecido a un río que trae memoria, sí, pero también trae fuerza, dirección y posibilidad de movimiento. Cada generación tiene la oportunidad de modificar ligeramente el curso de ese río, no con grandes gestos heroicos, sino con pequeñas decisiones cotidianas. Decisiones simples que parecen insignificantes,
pero que lentamente cambian la manera en que el cuerpo habita el mundo. Decir algo que antes callabas. Aceptar algo bueno sin sentir que debes rechazarlo. Pedir lo que necesitas sin justificarte. Caminar hacia una oportunidad aunque el miedo todavía esté presente. Esos actos pequeños son fuego. Y el fuego, cuando se alimenta con constancia, deja de ser una chispa ocasional y empieza a convertirse en un hogar interior. Tal vez el verdadero calor no provenga únicamente de la sangre circulando mejor, sino de la sensación profunda de estar ocupando tu lugar en la vida, de saber que puedes tocar el mundo sin esconder tus manos, de sentir que puedes avanzar sin que cada paso esté gobernado por la cautela del pasado. Porque cuando una persona empieza a vivir con más presencia, algo cambia incluso en lo más simple. La postura se relaja, la respiración se abre, el cuerpo deja de estar en alerta constante, y poco a poco, casi sin darse cuenta, la energía vuelve a fluir hacia donde siempre quiso llegar, hacia las manos que crean, ofrecen y reciben, hacia los pies que exploran caminos nuevos. Por eso, la próxima vez que sientas tus manos frías o tus pies enfriándose, en lugar de verlo solo como una molestia, tal vez puedas usarlo como una pausa consciente, un pequeño recordatorio del cuerpo que te invita a preguntarte algo muy sencillo y muy poderoso. ¿En qué parte de mi vida me estoy conteniendo más de lo necesario? ¿Dónde podría permitirme un poco más de expansión? No necesitas cambiar todo de un día para otro. A veces basta con un gesto, una decisión pequeña, una conversación honesta, un paso diferente. Y desde ahí, poco a poco, el fuego interior empieza a regresar. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que algo de lo que escuchaste hoy tocó una parte silenciosa de tu experiencia, me encantaría leerte en los comentarios. Comparte la frase: hoy permito que mi energía se expanda. Cada comentario crea un pequeño punto de encuentro entre personas que están explorando estas mismas preguntas sobre el cuerpo, la conciencia y la vida. Si sientes que este tipo de reflexiones te acompañan, también puedes suscribirte a este espacio. Este canal es para quienes sienten que despertar no siempre es un momento espectacular, sino un proceso tranquilo de observación, comprensión y presencia. Y si en algún momento deseas sostener este espacio donde seguimos explorando juntos estos misterios humanos, puedes hacerlo también a través del superchat, como un gesto consciente de apoyo a esta comunidad que poco a poco sigue creciendo. Gracias por estar aquí, por escuchar con atención y por permitirte explorar estas preguntas, porque al final, el verdadero despertar no consiste en encontrar todas las respuestas. Consiste en aprender a escuchar lo que el cuerpo, la energía y la vida llevan tiempo intentando decirnos.